Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La muerte siempre es caprichosa. En ocasiones llega de manera inesperada. Cuando menos la queremos es cuando se acerca. En ocasiones la muerte llega cuando lo esperamos, pero siempre dentro de unos márgenes de aleatoriedad. El problema es que cuando 80 científicos de una disciplina concreta en un campo determinado y que incluso trabajan muchos de ellos para una misma empresa empiezan a morir, todo esto parece algo más que sospechoso. Las estadísticas se rompen y tenemos que considerar un siguiente factor. Tal vez fueron asesinados porque sabían demasiado. Esto también ocurrió con los banqueros hace tiempo, de ello hablamos. Banqueros que morían en extrañas circunstancias. Muy raras algunas de ellas. Banqueros de importantes grupos económicos a nivel mundial o de importantes consorcios bancarios internacionales morían de manera extraña. Y la cifra se aumentaba y aumentaba hasta creo recordar que fueron hasta 20 o 20 y pico banqueros muertos en un plazo inferior a un año. Cuando esto ocurre, podemos pensar o que ser banquero es una profesión de riesgo o que alguien los está matando. En esta ocasión vamos a hablar de unas misteriosas muertes que han ocurrido ni más ni menos que en 90 días. Concretamente, 18 doctores que se dedicaban a la medicina alternativa, la medicina holística, murieron o desaparecieron en extrañas circunstancias. Es demasiado corto espacio de tiempo para pensar que 18 doctores son asesinados, digamos que se suicidan también, o que desaparecen misteriosamente como si se los hubiera llevado a alguien a otra dimensión. Vamos a hacer una lista de estos doctores porque inicialmente hemos dicho que son 18, pero puede que la cifra se pueda ampliar hasta más allá de 41 si consideramos otros países. Comenzaremos ni más ni menos que con el doctor Bradstreet. El doctor Bradstreet trabajaba en Florida. Posteriormente empezó a pasar consulta en Georgia. Se le encontró el 19 de junio del año 2015, de este año, con una herida de bala en el pecho, tirado en un río. Los policías locales de la ciudad descartaron el suicidio como causa de muerte. Ellos pensaban que había sido asesinado. No obstante, algunos tenían dudas sobre si se había suicidado o realmente había directamente sido asesinado. Ese mismo día ocurrió algo extraño en México. El 19 de junio del año 2015, 3 médicos que viajaban a la capital mexicana y que llevaban una serie de documentos desaparecieron misteriosamente. El 19 de junio de 2015 se confirmó, o a los pocos días, se pudo confirmar la desaparición por parte de las autoridades e incluso se encontraron los cadáveres. Los familiares, cuando exigieron la entrega de esos cadáveres, les ofrecieron unos cadáveres que no eran los doctores que habían desaparecido. Algo extraño estaba ocurriendo. Los 3 doctores desaparecen en México con unos documentos y posteriormente se les encuentra muertos y esos cuerpos, al ser presentados a sus familiares, no son los cuerpos de los doctores. ¿Dónde están esos médicos? Pero vamos a otro día. El 21 de junio del año 2015 fue un día fatal, pese a ser el Día del Padre. 2 quiroprácticos fueron hallados muertos, concretamente el doctor Holt y el doctor Hidenthal, concretamente en la zona de Florida. Ambos eran padres, con lo cual el Día del Padre, la verdad es que fue un día muy triste para sus familias. Tenían, algunos de ellos, doctorado en Harvard, en nutrición, y eran gente que se encontraba sanos. Se les describía como que tenían o que estaban en buena forma física, tenían buen aspecto. Y sin embargo, estos 2 doctores fueron encontrados muertos sencillamente porque la muerte se los llevó. Aparecieron muertos. Una especie de enfermedad, algo les sobrevino de golpe y murieron. El doctor Hidenthal y el doctor Holt. Vamos a continuar, que no solo son estos 2. El 29 de junio del año 2015, la doctora holística
Teresa Sievens fue encontrada en su casa asesinada por golpes de un martillo. Alguien había acabado con su vida de manera terrible. Era una gran mujer, muy querida en la comunidad. De hecho, la llamaban la Madre Teresa del sur de Florida. Cuando ocurrieron los acontecimientos, su esposo y sus hijos estaban en Connecticut, en una reunión familiar. Las autoridades estuvieron investigando constantemente durante 2 semanas y descubrieron que el asesinato no fue un error. No se equivocaron. Iban a por ella. Ella era el objetivo. Ese mismo día, el día 29 de junio, Jeffrey Whiteside, un médico, un neumólogo, que también hacía medicina alternativa, simplemente desapareció. Como suena, se desvaneció. Las últimas imágenes son del del doctor Whiteside, despidiéndose de su familia porque iba a hacer alguna cuestión. Se fue andando, no siquiera cogió el coche, y esa fue la última vez que fue visto. Sencillamente desapareció. Se le estuvo buscando durante mucho tiempo, de hecho creo que se le sigue buscando, incluso, fijaos, se le estuvo buscando con drones, con perros, con helicópteros, no se le encontró. El doctor Whiteside es como si se le hubiera tragado la tierra, como si hubiera pasado a otra dimensión. Nadie sabe dónde está el doctor Whiteside. Pero vamos allá, porque hay más. El 3 de junio del año 2015, Patrick Fitzpatrick desaparece. Estaba en ese momento efectuando un viaje a Dakota del Norte, un pueblo vecino de Montana. Ahí hacía una serie de viajes a menudo en los cuales iba a visitar a su hijo y solía llevar una camioneta con un remolque que se encontró el día de la desaparición del señor Patrick a un lado de la carretera. Se encontró la camioneta y el remolque apartado. Se buscó al señor Patrick durante mucho tiempo. Sencillamente, este doctor holístico desapareció como si se le hubiera tragado la tierra nuevamente, como si se hubiera ido a otra dimensión. ¿Dónde está el doctor Patrick? Vamos con otro caso. El 10 de julio del año 2015, Lisa Riley, con 34 años de edad, doctora en medicina y osteópata, se la encontró en su casa herida, con una herida de bala en la cabeza. El marido aparentemente llamó al 911, a urgencias, y se sospechó inicialmente que había sido el marido el que la había asesinado. El marido lo negó absolutamente todo, dijo que él no había sido, que se lo había encontrado. Pero al parecer hay una especie de cambios de historia por parte del marido un poco sospechosos, pero sea como fuere, la doctora Riley murió con 34 años de edad. De momento no se sabe quién ha sido el asesino, aunque hay sospechas sobre el marido. Veremos qué es lo que ocurre. El 19 de julio del año 2015, un mes después de que se muriera el señor Jeff Praster, se le encontró muerto con una herida de bala en el pecho. ¿Os acordáis? El primer caso en el cual hablábamos del médico que se había aparecido en el río. Pues apareció otro, el doctor Ron Swartz, quien fue encontrado asesinado en su casa en la costa de Florida. Fue asesinado a balazos. No se sabe si se practicaba totalmente la medicina holística o si era su única disciplina. Se sabe que la utilizaba, pero su, digamos que profesión, o lo que habitualmente hacía, era la ginecología. No obstante, él utilizaba, como ya he dicho antes, prácticas holísticas y utilizaba también, incluso tenía alguna especie de negocios en los cuales se dedicaba a la jardinería orgánica, en fin. El señor Swartz ya no está con nosotros. Fue asesinado a balazos. Una muerte extraña.
no es una muerte natural. Pero vamos a continuar este rosario de muertes. 21 de julio del 2015, el doctor Nicolás González, médico en medicina alternativa holística, murió repentinamente. Era conocido como una persona absolutamente brillante dentro de su disciplina. La página web del doctor Nicolás González dice que murió de un ataque al corazón, pero la autopsia que se le hizo posteriormente parece ser que no detectó ese infarto. Fue una muerte inesperada. Muchas personas cuestionan de que ese doctor hubiese muerto de manera natural. Este doctor, el doctor Nicolás González, había dicho en algunos medios de comunicación anteriormente que tenía miedo a que su vida corriese peligro debido a que varias farmacéuticas importantes querían matarlo. Curioso, pero continuemos porque parece ser que la historia continúa y hay más muertos. 21 de julio del 2015, doctor Abdul Karim. Era un tipo que se dedicaba a la medicina holística también, con 41 años, principalmente biólogo. Fue encontrado muerto junto a la carretera, tirado. Le dio algo, que no se sabe exactamente qué. Estaba preparándose para un maratón. La gente habla del doctor Karim como un tipo que tenía un físico excepcional y una salud de hierro. Comía perfectamente y estaba en estupendas condiciones. Muchas de las personas que lo conocían alegan que tienen sinceras dudas de que al doctor Karim le diese un infarto. No tenía perfil para ello. Continuemos. Vamos a por otro. 12 de agosto del año 2015. La osteópata María Bouvier es encontrada muerta a tiros en su casa de Pensilvania. Al parecer, debía estar con otro osteópata, quien poco antes de que los acontecimientos sucediesen, y este hombre fue interrogado. Este hombre dijo que no vio absolutamente nada, que no tuvo nada que ver con lo ocurrido. Muy claro lo tendrían las autoridades porque lo dejaron en libertad, no fue arrestado o incluso encausado por sospechoso. Fueron a por ella. Vamos a por una serie de casos que se encontraron concretamente en el 7 de septiembre del año 2015, donde al parecer algunos medios de comunicación se hacen eco de una increíble noticia. Los alemanes o en Alemania también están preocupados porque están desapareciendo muchos médicos holísticos. De hecho, ni más ni menos que 29 médicos holísticos del país germano mueren también en extrañas circunstancias. Tenemos que confirmarlo, no tenemos los datos de todos esos médicos, no podemos confirmar la cifra tampoco, pero sí sabemos que han muerto unos cuantos. Pero vamos a continuar con ese rosario de muertes. 16 de septiembre del año 2015. El doctor holístico Mitch Gaynor fue encontrado muerto fuera de su país. Estaba en otro país, no sabemos los datos. El doctor Gaynor tenía una oficina o tenía una clínica en la ciudad de Nueva York y ahí es donde trabajaba. Muerto. Al parecer no hay muchos datos o no han trascendido muchos datos sobre las causas de su muerte. Lo cierto es que este hombre ya no está entre nosotros. Otro más. 11 de octubre del año en presente. La doctora Mary Paz fue encontrada muerta, aparentemente suicidada. Se había suicidado. Ella era una gran amante de los animales. Los abogados y un montón de gente que la conocía fueron o se encontraron absolutamente sorprendidos porque conocían a Mary Paz muy a fondo y decían que era muy difícil que esta mujer se hubiese suicidado porque no tenía ninguna causa o motivo para hacerlo. De gente que la conocía cerca y gente
e incluso su abogado, que la conocía a través de sus propias prácticas. No tenía el perfil. Otra más, suicidada. Pero la lista sigue, porque es larga. 10 de octubre del año 2015. Doctor Kenneth Rich. El doctor Kenneth Rich estaba cruzando la carretera, una carretera de 2 carriles, con su bicicleta. A las 8:30 fue golpeado por un coche, un Dodge Charger, que justo iba en el carril contrario. El doctor Rich muere por atropello a los 51 años de edad. Y murió en la escena del suceso. No tuvieron tiempo ni siquiera de llevarle al hospital. Al parecer, este doctor, pues era muy querido dentro de la comunidad. Era una persona muy generosa, muy amable, una persona excepcional, y tenía la desgraciada costumbre para él de ir en bicicleta todos los días de su casa al trabajo, algo que le costó la vida, por un conductor aparentemente ebrio que le atropelló. Como vemos, la lista es muy larga en un breve espacio de tiempo y de una disciplina en concreto, lo cual nos hace pensar que algo está pasando. Alguien quizás quiere acabar con la medicina holística. La medicina holística contempla disciplinas que van desde el Antiguo Oriente, medicina tradicional, homeopatía, etc., y en ocasiones unida a la medicina convencional. Ambas disciplinas funcionan conjuntamente. Y al parecer, en muchas ocasiones, la medicina holística ha entregado grandes resultados a muchos pacientes que tenían muchos problemas. Todos estos doctores de los que hemos hablado y doctoras han muerto. ¿Quién tiene intereses en que desaparezca? Evidentemente, algunos piensan que la medicina holística no es efectiva. Esto no es cierto. La medicina holística es efectiva. Si vais a la Wikipedia, os pondrá que es una pseudomedicina, utilizan estos términos, pero si vais a la Wikipedia y buscáis quién mató a Kennedy, os va a poner Lee Harvey Oswald, o si vais a la Wikipedia y buscáis el atentado del 11 de septiembre, os va a poner la versión oficial, o si vais a la Wikipedia y buscáis cualquier información sobre la exploración lunar, os va a dar los datos oficiales. Con lo cual, la Wikipedia es una herramienta del aparato, del sistema, que apuntala las versiones oficiales, tanto como los propios medios de comunicación. No pensemos que la Wikipedia está ahí por casualidad. Bueno, independientemente de todo esto, nos parece muy extraño que todas estas personas mueran en extrañas circunstancias. Gente sana que le da un infarto, mujeres que se suicidan y no tenían por qué, hombres que hacen lo propio, otros reciben un balazo, otras reciben martillazos, muertas, apaleadas. Todos pertenecientes a la misma disciplina, y algunos incluso desaparecen misteriosamente como si se los hubiesen llevado a otra dimensión. ¿Esto es normal? Tendré que confirmar la fuente de los 29 médicos holísticos en Alemania. ¿Ocurre lo mismo en tu país? México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, ya hemos hablado de ellos. ¿España? ¿Está ocurriendo lo mismo en España? ¿Conocemos casos de ello? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Quién? Buenas preguntas. ¿Casualidad? Como digo muchas veces, yo no creo en la casualidad. Todo obedece a una causa. El problema es encontrar el motivo. Y de ese motivo en ocasiones sale el quién. Y ahí yo lo dejo. Sin más, como siempre decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.